Salud, paz y finanzas públicas, los temas que le esperan al nuevo Congreso. Y es la creación de muy fuertes consensos. Relevo en el Senado es de más de 60%. Así se define el nuevo mapa político. Cada 36 horas, una persona desaparece en Colombia. 5.000 casos se registraron en 2026. El peligro finalmente se vuelve parte del paisaje cotidiano. Cambios para identificar beneficiarios de subsidios comienza con el Registro Universal de Ingresos RUI. Aguacateros enfrentan desafíos derivados del movimiento del dólar. Que nos ayuden para estabilizar los precios. Riesgo de feminicidio se triplica. En Bogotá, 63 mujeres están en riesgo extremo. Analizan alternativas para la inteligencia emocional en el sistema educativo. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Los resultados de las recientes elecciones marcan un nuevo rumbo para el Senado. Temas como la salud, la paz y las finanzas públicas serán los ejes centrales de trabajo. La deuda externa de Colombia alcanza los 246.801 millones de dólares, un incremento de 11,7% con respecto al 2024. Por eso, este debe ser uno de los temas al que el nuevo Congreso debe ponerle la lupa, señalan expertos. El nivel de endeudamiento es claramente muy alto. Uno no puede simplemente decir que es un endeudamiento que sale porque sí, hay unas razones detrás de eso, pero no se puede desconocer que tenemos una deuda muy alta, que el nivel de endeudamiento fue muy alto y eso, digamos que ha sobrepasado los límites de lo que se conoce como la regla fiscal. Las relaciones internacionales, la política de paz y la reforma al sistema de salud serán también otros de los temas en que deben enfocarse los nuevos senadores. Y vamos a seguir trabajando con la misma contundencia y, por supuesto, buscando cada día mejorar para beneficiar a todos los colombianos. Los consensos entre las diferentes bancadas serán fundamentales para poder dar soluciones y avanzar en los problemas estructurales que vive el país. Iván Cepeda e Ida Quilcue, actuales senadores, inscribieron en las últimas horas sus nombres a la presidencia y vicepresidencia con el aval del Pacto Histórico. Lo mismo hizo la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencia. La propuesta central de los dos senadores plantea cambios estructurales, entre ellos la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, proceso que debe pasar obligatoriamente por el Congreso de la República. Se trata de reconocer a los movimientos sociales como la expresión del poder constituyente que queremos como garantía de que los cambios en Colombia no se van a detener y, por el contrario, se van a arraigar hasta convertirse en irreversibles. La senadora Aida Quilcue insistió en la necesidad de transformar el modelo económico para proteger el medio ambiente y los territorios, una de las banderas históricas de los movimientos indígenas. La vida hay que cuidarla porque el agua, el aire, la tierra, los animales, los bosques tienen vida. Quilcue es lideresa indígena del pueblo Nasa y defensora de derechos humanos, también integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca. Recientemente fue secuestrada y posteriormente liberada por disidencias de las FARC, hecho que volvió a poner en el centro del debate la situación de seguridad en los territorios indígenas del país. Los votos de los colombianos enviaron un mensaje contundente en estas elecciones legislativas porque más del 60% de los nuevos senadores llegan por primera vez al Congreso. Un relevo político que comienza a redefinir el mapa de poder en el Capitolio Nacional. Así quedaría el nuevo mapa político del Senado. El pacto histórico pasa de 20 a 25 curules, mientras la oposición del Centro Democrático crece de 13 a 17 escaños. El Partido Liberal se mantiene con 13 senadores, la Alianza Verde obtiene 11 y el Partido Conservador logra 10 curules. El Partido de la U alcanza 8 escaños, Cambio Radical obtiene 7, Salvación Nacional llega con 4, el Partido Mira consigue 3 y el Nuevo Liberalismo logra 2 curules en el nuevo Senado de la República. Una competencia
donde particularmente las coaliciones, sin necesidad de tener identidad ideológica, permitieron la subsistencia al menos de 12 organizaciones políticas. Una de las grandes novedades de estas elecciones es que el Partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las antiguas FARC, se queda sin representación en el nuevo Congreso, marcando un cambio significativo en el escenario político nacional. No está bien que el Congreso excluya a un sector importante que sobre todo le dimos al país una herramienta de lucha política como es el acuerdo final de paz. En esta campaña se nos presentó de todo, estigmatización pero muy fuerte. Estos resultados corresponden al preconteo oficial entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que continúa avanzando en el proceso de verificación de los votos. Viene avanzando el escrutinio en todo el territorio nacional. Más de 3.300 comisiones escrutadoras están haciendo escrutinios municipales, auxiliares, luego pasarán los departamentales y el escrutinio nacional, que es competencia del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con el calendario electoral, antes del próximo 20 de julio, el Consejo Nacional Electoral debe entregar los resultados definitivos de estas elecciones legislativas que definirán la composición del nuevo Congreso. A propósito de las elecciones del 8 de marzo, les mostramos cómo quedó la representación de las mujeres en el Senado, que se van a posesionar el 20 de julio. El preconteo de votos de la registraduría permite vislumbrar el panorama de cómo quedaría conformado el próximo Senado. Las cuentas preliminares dan 31 curules para las mujeres. Algunos partidos no tienen representación femenina o solo tienen una. Seré la única mujer de mi partido, lo que representa una enorme responsabilidad, que sigue organizar el trabajo que es inmenso e intenso, planear los viajes de la ruta animal para seguir esterilizando por Colombia, porque continuaré donando mi salario para este propósito. El panorama de conformación de mujeres hasta la fecha quedaría así. Pacto Histórico, 13 curules. Centro Democrático, 5. Liberal, 3. Alianza por Colombia, 1. Partido Conservador, 2. Partido de la U, 3. Coalición Cambio Radical Alma, 0. Ahora Colombia, 3. Salvación Nacional, 1. Ser la votación más alta de un partido tan importante como el Partido de la U me llena de orgullo, y especialmente por representar a la mujer vallecaucana. Compromisos muchos con el Valle. Ustedes saben que hemos trabajado aguerridamente por el tren de cercanías, hemos trabajado por la profundización del puerto de Buenaventura. Si se confirma esta distribución de curules, el Senado tendrá una disminución de escaños para las mujeres, pasando de 37 a 31. En otras noticias, cada 36 horas una persona desaparece en Colombia. El año pasado se registraron más de 5.000 casos y 3.000 personas aún no aparecen. Un estudio revela que 7 de cada 10 jóvenes ignoraron señales de peligro antes de exponerse en riesgo. Desaparecer en Colombia no siempre empieza con un crimen. A veces empieza con un clic en una red social y una decisión que se ignora. Un nuevo estudio de la Universidad Manuela Beltrán revela una alarmante desconexión entre lo que los jóvenes saben y lo que hacen. 68.3% ignoró una señal de alerta. 30% salió con un desconocido sin avisar. 43% puede pasar horas sin que nadie note su ausencia. Muchos jóvenes tienen algo que llamamos el sesgo de control, que creen que pueden manejar la situación o que su intuición es suficiente. No es que los jóvenes no se sientan en riesgo, sino que generalmente les gana la presión social o la incomodidad. En 2025 se reportaron más de 5.000 desaparecidos y cerca de 3.000 personas aún no aparecen. Cada 36 horas existe una desaparición mediante el uso de redes sociales, Tinder, Badoo y demás. Estaban creando perfiles precisamente para reclutar a esas personas. Ante este panorama, en el Congreso han surgido advertencias sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de búsqueda y la protección para las víctimas. Tomen medidas para proteger a los jóvenes de la traca de personas que se puede estar dando en nuestro país a través de las aplicaciones y de las redes sociales. En Colombia no se necesitan 72 horas para reportar una desaparición. Si tiene algún caso o información, puede comunicarse con la Fiscalía a través de la línea 123. Cambios en la forma en que el Estado identifica a los beneficiarios de subsidios comienza a tomar forma con la creación del Registro Universal de Ingresos, RUI, y abre el debate sobre cómo se entregarán las ayudas sociales.
La propuesta del gobierno plantea crear un registro universal de ingresos, que reúne información de diferentes entidades del Estado para tener una visión más precisa de la situación económica de los hogares colombianos. Al tener este cambio tecnológico, es una nueva denominación, podríamos plantearlo, se llamará RUI, que es el Registro Universal de Ingresos. Vamos a ubicar muchas personas que tienen capacidad económica, que tienen grandes ingresos y se esconden debajo del Sisbén para poder recibir subsidios y beneficios del gobierno nacional. El Congreso también ha reiterado un mensaje clave. El Sisbén no desaparece de inmediato. Su información seguirá siendo utilizada mientras se incorporan nuevos datos para mejorar la focalización de los subsidios. Con este sistema, el gobierno busca contar con información más actualizada sobre los ingresos de los hogares y así tomar decisiones más precisas en la asignación de ayudas sociales. El sector aguacatero enfrenta fuertes desafíos derivados de la volatilidad del dólar y el aumento en los costos de producción. Iniciativas que aporten al fortalecimiento del campo y la seguridad alimentaria son analizadas en el Senado. Productores de este sector señalan que el encarecimiento de insumos y fertilizantes ha elevado significativamente los costos, reduciendo los márgenes de rentabilidad. Además, ha generado incertidumbre en una de las cadenas agrícolas que más ha crecido en los últimos años. Por las nubes están los insumos, entonces eso le queremos pedir al nuevo Congreso que nos colaboren, que nos ayuden para que la gente se enamore más del campo, que la gente se quede en el campo trabajando. La crisis que viven los aguacateros de Colombia en materia de vías terciarias, financiación real que se requiere y apoyo técnico para lograr que hoy sus cultivos se mantengan, generan miles de empleos para el país y es aquí donde hago un llamado para que se atienda este sector. Se calcula que cerca de 2 millones de mujeres trabajan en el campo en el país. De ese número, cerca del 92,9% realiza trabajo no remunerado. Por eso, ellas piden que se tenga en cuenta su labor y se les brinde mejores oportunidades. Pedimos al Congreso mejores oportunidades para el campo, para nuestras mujeres, en cuestión de salud, vivienda rural, educación. En el Congreso impulsan iniciativas para facilitar el acceso a insumos y fortalecer el apoyo a los agricultores. En este contexto, el fortalecimiento del campo se vuelve una prioridad para el país. La violencia política contra las mujeres sigue presente en los procesos electorales. Un estudio de ONU Mujeres revela que el 78.8% de candidatas han sido víctimas de violencia. 1.303 mujeres se inscribieron para participar en el proceso electoral del 8 de marzo en el país. Y sobre esa participación, la Misión de Observación Electoral dio un primer informe de casos de violencia política contra mujeres. La MOE recuerda que desde el 8 de noviembre del 2025, fecha de inicio de la campaña electoral al Congreso de la República, se han registrado 10 hechos de violencia contra mujeres candidatas, 8 amenazas y 2 secuestros. Asimismo, la MOE advierte con preocupación que durante esta campaña electoral se ha evidenciado el uso de discursos y expresiones ofensivas en redes sociales. Un informe de ONU Mujeres revela que el 72,4% de las mujeres sufrió violencia psicológica, 40,6% económica, 25,4% sexual, 4,6% física. No basta con la cuota de género, hay que garantizar entornos seguros para poder desarrollar nuestra actividad legislativa sin ningún temor. Lo que preocupa del informe de la ONU es que de las 3.000 mujeres encuestadas, el 46,1% señaló que no volvería a presentarse en un proceso electoral por la violencia política recibida. Y siguiendo con el tema de las mujeres, las valoraciones por riesgo de feminicidio se triplicaron en el último año en Bogotá, al pasar de 41 en enero de 2025 a 149 en enero de este año. Las 149 valoraciones por riesgo de feminicidio no solo triplican las 41 registradas en enero del 2025, sino que ponen alerta las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Tenemos que seguir luchando para garantizar que
avancemos para cerrar las brechas, por ejemplo, ahí que hay en términos de ingresos para las mujeres. Para enfrentar este flagelo se activaron rutas de atención psicológica, jurídica y acceso a la justicia. Es clave la autonomía económica para salir de ciclos de violencia o para no entrar en ellos. Ayudar a otras personas que necesiten, como yo, salir de la oscuridad, salir de la casa. Pero el panorama judicial es otra historia. En enero se registraron 4 asesinatos de mujeres en Bogotá. Ninguno fue tipificado como feminicidio por la Fiscalía. El Congreso advierte que las leyes existen, pero la justicia no opera a tiempo. Hay que fortalecer todo el servicio público, todas las ramas del poder público sobre este enfoque. Segundo, dar garantías a que las mujeres no solo puedan contar con un acompañamiento preventivo previo, una vez denuncien, que también les permitan protegerse de los agresores. Y tercero, que hayan de verdad condenas contra los agresores. La línea 155 sirve para ofrecer orientación gratuita, confidencial y 24/7 a mujeres víctimas de violencias basadas en género. La inteligencia emocional gana espacio en el debate educativo del país como una herramienta clave para la formación integral de menores de edad. El Senado analiza alternativas para fortalecer su enseñanza dentro del sistema educativo. Expertos en educación coinciden en que habilidades como el manejo de las emociones, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la autoestima son fundamentales para el desarrollo personal y social de los estudiantes, especialmente en contextos donde la convivencia escolar enfrenta múltiples desafíos. Cuando le apostamos a los niños, garantizamos adultos sanos, garantizamos una sociedad sana. Conocernos en nuestras emociones y que los niños lo aprendan y aprendan las emociones de sus compañeros garantiza un entorno más eficaz para el aprendizaje. 2 puntos son fundamentales para la implementación de la educación emocional en Colombia: la vinculación de la familia en la formación de los niños, niñas y jóvenes y la formación docente en esta especialidad. Aquí hay un inmenso interés en la formación docente, en fortalecer la formación docente, en vincular motivacionalmente a los docentes a esta nueva dimensión que muchísimos la aplican y de múltiples maneras y muchos muy eficazmente, pero que ahora se convierte en un registro en donde socializamos las prácticas exitosas y la manera como podemos lograrlo mediante guías, protocolos. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, el desarrollo de competencias socioemocionales resulta tan importante como el aprendizaje académico. El Senado insiste en la necesidad de avanzar en políticas educativas que preparen a las nuevas generaciones no solo en conocimientos, sino también en habilidades para la vida. Aunque en Colombia el vapeo ya tiene el mismo tratamiento que el cigarrillo convencional, en el Congreso se estudian nuevos ajustes para fortalecer los controles. La iniciativa suma respaldos desde el sector salud y llamados al diálogo por parte de las asociaciones. La discusión se centra en qué tan estrictos deben ser los controles sobre estos dispositivos, especialmente frente al acceso de menores, aun cuando los mismos ya cuentan con regulación en el país. Un joven que vapea tiene 3 veces más probabilidades de terminar fumando. El tabaquismo y el vapeo le cuestan al país 17 billones de pesos al año. Desde la medicina la postura es clara. Más allá de la discusión normativa, sus efectos en el sistema respiratorio siguen siendo materia de estudio. Especialistas advierten que la exposición a estas sustancias puede generar afectaciones pulmonares. Tenemos ya evidencia suficiente que nos muestra cómo estos tipos de químicos que van en estos productos pueden afectar de nuestra salud respiratoria, pueden afectar los bronquios, pero además de eso también sabemos, ya hay evidencia de daño en la circulación. Por su parte, en el gremio de vapeadores aseguran que cumplen con la regulación vigente y no se oponen a los ajustes que se definan. En el debate democrático, en el debate parlamentario se acepten todas las visiones, todas las miradas, que se acepten todos los argumentos científicos, pero también los argumentos del comercio. Ahora, el reto será definir hasta dónde llegan los nuevos controles y cómo armonizar la protección de la salud pública. La decisión quedará en manos del legislativo. Total información y transparencia en el proceso para la convocatoria y elección del próximo Contralor General de la República, anunció el secretario general del Senado, Diego Alejandro González. Se han adelantado los diferentes actos administrativos para que el próximo lunes 16 de marzo a partir de las 8 de la mañana y hasta el miércoles 18 de marzo a las 5 de la tarde, todos los colombianos que quieran participar puedan inscribirse, realizar su inscripción de manera digital
por los links y por las páginas del Senado y la Cámara de Representantes, así como de manera personal en la Secretaría del Senado de la República y de la Cámara. Estaremos muy atentos para poder absolver sus dudas y poder recepcionar todos los documentos de conformidad con los instructivos que han sido publicados y los requisitos que se requieren para poder aspirar a este cargo. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. A un ritmo que va más rápido de lo que crece la población, avanza la expansión territorial en las principales ciudades de Colombia. Este crecimiento desbordado genera presión sobre servicios públicos, movilidad, vivienda y protección ambiental. Más del 80% de los colombianos viven en zonas urbanas y ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla continúan ampliando su huella urbana hacia la periferia, señala el DANE. Desde el punto de vista fiscal o de inversión, ¿qué amerita después de que tenemos en un borde de ciudad toda esta expansión urbana o esta construcción informal? Amerita que lleguemos con toda la infraestructura hacia estos sectores. Cada vez se complica más. ¿Por qué? Porque estos asentamientos no están debidamente organizados. Por eso, la Comisión de Ordenamiento Territorial hace seguimiento al cumplimiento de los POT y a la planificación del uso del suelo en ciudades y áreas metropolitanas. Ha faltado una reglamentación que haga posible que estas aglomeraciones se organicen en un marco institucional, que lo son las áreas metropolitanas, que todavía siguen adoleciendo de muchas fallas desde el punto de vista de su estructuración, fundamentalmente en materia de financiación. Aunque el crecimiento de la ciudad ha sido importante, han aumentado los impuestos, sí, pero se ven reflejados en educación. Hemos visto que se construyen colegios, se repavimentan vías, se busca hacer muchos proyectos que le puedan servir a todas las personas. La expansión sin control evidencia la urgencia de fortalecer la planeación y garantizar que los instrumentos territoriales se cumplan. Un crecimiento ordenado no solo es una meta técnica, sino una condición clave para asegurar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en el país. Y en medio de ese crecimiento desbordado de las ciudades hacia la periferia, avanza un proyecto que busca actualizar los límites de las reservas forestales para ajustarlos a la nueva realidad urbana. La propuesta plantea modificar una norma con más de 65 años de vigencia creada para conservar los recursos naturales renovables y proteger suelos, fuentes hídricas y vida silvestre. Aunque su espíritu se mantiene, sus promotores consideran que requiere ajustes frente a la expansión urbana y las nuevas dinámicas poblacionales. Más de 557 municipios que no pueden expedir títulos, no pueden hacer uso del plan de ordenamiento territorial como se debería, no pueden reordenar el suelo, no pueden desarrollar estrategias de ordenamiento territorial eficientes que finalmente conducen a paz y convivencia si hay una ley que no lo permite. Por eso es menester fundamental modificar la ley segunda del año 58. La actualización permitiría un reordenamiento territorial en más de 40% de los municipios del país. Muchos de ellos se enfrentan hoy limitaciones para planificar vivienda, infraestructura y servicios por encontrarse dentro de áreas catalogadas como reserva. Inclusive desde mitad del siglo pasado se empezó a presentar este fenómeno y cada territorio tiene sus particularidades. Se da en Soledad, en el Atlántico, se da en Soacha, se da en los cerros orientales de Bogotá, se dan muchos sectores justamente esta dinámica propia de nuestra ocupación territorial. La discusión reabre el debate sobre cómo equilibrar protección ambiental y desarrollo urbano. El llamado por parte de sectores ambientales y autoridades territoriales es a que cualquier cambio se haga con criterios técnicos y visión de largo plazo, sin poner en riesgo la conservación del medio ambiente. Durante más de 14 horas de transmisión, el Canal Congreso emitió todos los detalles de las elecciones del pasado domingo 8 de marzo. La ciudad de Bogotá, en el Capitolio Nacional. Con un equipo de 120 personas, entre periodistas, corresponsales y productores, el Canal Congreso hizo posible que los colombianos conocieran quiénes son las personas que legislarán en el Senado y la Cámara de Representantes. Los nuevos congresistas elegidos ejercerán su curul desde el 20 de julio próximo hasta el 20 de julio de 2030. La emisión se destacó por su transparencia al presentar los resultados en tiempo real, con gráficas y un amplio cubrimiento nacional. Más de 600.000 personas vieron la transmisión que llegó a todo el territorio nacional.
Prohibir el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada es el objetivo de un proyecto radicado en el Senado. Aunque actualmente existe una norma que regula esta práctica, cifras oficiales evidencian que lejos de disminuir, su utilización ha aumentado en Colombia. 375,9% se disparó el uso de animales para estas actividades, según cifras oficiales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El proyecto sostiene que la medida adoptada el año pasado no desincentivó la práctica, sino que habría contribuido a fortalecerla. Está comprobado con la ley Lorenzo que se aprobó el año pasado que lo que buscaba era unas medidas de regulación y control para mejorar las condiciones de los animales, pero que finalmente terminó elevando el número de animales utilizados y el número de empresas que recurren a animales para este tipo de servicios. La propuesta se fundamenta en la necesidad de superar un modelo que, por su naturaleza, expone a los caninos a condiciones de sufrimiento, riesgo, estrés y deterioro físico y emocional. Son animales que tienen una vida realmente miserable, por más que se le crezca un poquito el espacio donde duerma, se ponga un poquito más cómodo, se acorten un poquito las horas. Si se aprueba este proyecto, las entidades públicas tendrían un año para desmontar el uso de perros en estas labores, mientras que el sector privado contaría con un plazo de hasta 2 años. El articulado también contempla un plan nacional de registro, retiro y adopción y propone reemplazar a los animales por procesos tecnológicos o humanos. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Cúcuta. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. A ustedes los esperamos como siempre en la próxima emisión. Hasta entonces.